El día de hoy vamos a hablar de trabajo. Hablemos sobre trabajo. Bien, sabemos que para trasladar un cuerpo vamos a necesitar aplicar una fuerza y trasladar implica mover cierta distancia a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ese esfuerzo que nosotros realizamos para trasladar un cuerpo recibe un nombre y es el trabajo, ¿listo? El trabajo es una magnitud escalar y se define de la siguiente manera. ¿Listo? O bueno, se calcula de la siguiente manera. Es simplemente la fuerza que se aplica a un cuerpo para moverlo por la distancia la que le estamos moviendo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿tiene unidades? Claro que sí. ¿Cuáles son las unidades? Sus unidades son el joule. Unidades. Joule. En el sistema internacional. Ok, muy bien. Ahora, como estábamos comentando, el trabajo es esta magnitud escalar que nos indica que estamos moviendo un cuerpo desde un punto A hasta un punto B. Vamos a colocar explícitamente. W representa el trabajo. F viene a ser la fuerza que se aplica y D el desplazamiento, ya que se está trasladando nuestro cuerpo. Y como estamos diciendo, si aplico una mayor fuerza, es porque me estoy esforzando más. Y si voy a trasladar el cuerpo a una mayor distancia, es porque estoy ejerciendo mayor trabajo. Ahora, hay algunas cosas en particular que debemos estudiar. Si nosotros ya tenemos un cuerpo que se está moviendo, ¿listo? Este cuerpo ya se está moviendo desde el punto A hasta el punto B. Y la fuerza F que yo estoy aplicando ayuda al movimiento, está a favor del movimiento. Recordemos que el trabajo es fuerza por distancia. O sea, la fuerza que estoy aplicando por la distancia que estoy trasladando a este cuerpo. Como la fuerza está a favor del movimiento, en este caso vamos a tener un trabajo positivo. ¿Listo? Y en consecuencia vamos a ayudar a aumentar la velocidad de nuestro bloquecito. ¿Listo? Y como estamos diciendo que el trabajo es positivo, es mayor que cero. Recuerda, esto siempre y cuando la fuerza esté a favor del movimiento. Puede ocurrir que una fuerza esté en contra del movimiento. Si la fuerza está en contra del movimiento, entonces el trabajo, ¿cómo será? El trabajo será negativo. Por ejemplo, se encarga o tiene la intención de frenar el movimiento de nuestro cuerpo, como vemos en este caso. Ahora, ¿cuál podría ser un ejemplo de una fuerza que pretenda frenar a nuestro cuerpo? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento ejerce un trabajo sobre un bloque que se mueve, ¿sí? Y en este caso sería un trabajo negativo, ¿listo? De modo que se encarga de frenar. La velocidad 2 es menor que la velocidad 1, ¿listo? Entonces, hasta el momento hemos visto una fuerza que ayuda al movimiento. Y por lo tanto el trabajo es positivo. Una fuerza que se opone al movimiento. Y por lo tanto el trabajo es negativo. ¿Listo? Ahora, falta otra observación. ¿Qué pasa si la fuerza que está actuando o que estamos estudiando es perpendicular al movimiento? Es indiferente. En ese caso, el trabajo vendrá a ser igual a cero, porque no aporta y no ayuda, ni se opone, ni nada. Ni nada. Es totalmente indiferente al movimiento. Pero recordando, siempre y cuando esto sea perpendicular al movimiento. ¿Listo? Entonces veamos algunos ejemplos para reforzar esto que acabamos de ver. Una fuerza F es aplicada a un cuerpo, como se ve en la figura, ¿no? Está ayudando a que el cuerpo se traslade. Calcular el trabajo realizado por la fuerza. ¿Listo? Eso no es nada complicado, por supuesto que no. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Trabajo es igual a la fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza que se aplica? 5 newtons. ¿Qué distancia se está recorriendo al empujar el bloque? 3 metros, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener 15 joules de trabajo. ¿Positivo o negativo? Positivo.
porque estamos observando que está en la misma dirección. Ya, ahora veamos otro ejemplo. Creo que te imaginas de qué va este ejemplo. Calcula el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. La masa del bloque es de 5 kilogramos. ¿Y qué es lo que tenemos por acá? Un bloque se traslada desde un punto, desde la izquierda hasta la derecha, sobre una superficie rugosa. Como la superficie es rugosa, se ejerce una fuerza de rozamiento. Y es en esa fuerza en la que estamos interesados, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo será, ¿cuál es la fuerza? La fuerza de rozamiento por la distancia. Ahora, bueno, hay que recordar que está yendo en contra, entonces esto será menos, negativo. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Mu por n. ¿Cuánto vale mu? Mu viene a ser el coeficiente de rozamiento 0,1. Y n, la normal, como ya sabemos, necesitamos observar qué es lo que pasa en el eje vertical. Hacia abajo tenemos la fuerza, el peso, y verticalmente hacia arriba la normal, ¿no es cierto? Y de acá se observa que la normal debe ser igual al peso, ¿no? Porque no hay ningún tipo de movimiento en este eje, ¿no es cierto? Ya está. No hay ningún problema. Menos mu. N es la masa por gravedad por la distancia. Por lo tanto, el trabajo será menos 0,1 por la masa del bloque 5. 10 para la aceleración de la gravedad y qué distancia se está recorriendo 4 metros, ¿no? Por lo tanto, el trabajo será igual a 0,1 por 5, 20. 20 joules. ¿Hay algo que falta anotar? Sí, un signo menos, ¿no es cierto? ¿Por qué un signo menos? Porque es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Listo? A ver, veamos qué tenemos a continuación. Calcula el trabajo que realiza el peso. ¿Dónde está el peso? Para el bloque que recorre 5 metros. Ahí está el peso y el bloque se mueve en este piso horizontal. Ahora, ¿qué podrías decir? ¿Cuánto es el trabajo que realiza el peso? El peso es una fuerza perpendicular a la trayectoria del movimiento, ¿no es cierto? ¿Está ayudando al movimiento? No. ¿Está oponiéndose al movimiento? No. En realidad es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, el trabajo que realiza el peso es igual al valor del peso, ¿no? De la fuerza por la distancia. Pero como no aporta ni se opone, es cero, simplemente. ¿Listo? Lo mismo sucedería con la normal, ¿no? Si en vez de peso yo escribo, calcule el trabajo de la normal, sería también cero, porque es una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento. Lo que es habitual es que existe más de una fuerza que se está aplicando a nuestro bloque, ¿no? Eso es muy usual. Por ejemplo, se le aplica una fuerza F, pero está el rozamiento y por acá puede atacar otra fuerza y la normal y el peso y así. Puede haber muchísimas, muchísimas fuerzas. Entonces, si hay muchas fuerzas, se producen muchos trabajos diversos. El aporte neto de todos estos trabajos recibe el nombre de trabajo neto y simplemente viene a ser el trabajo que ejerce la fuerza F1 desde el punto A hasta el punto B, más el trabajo que ejerce la fuerza 2 desde el punto A hasta el punto B, y la fuerza 3 y la fuerza 4 y la fuerza 5 y todas las que estuvieran presentes. ¿Listo? Pero hay que tener mucho cuidado con los signos, porque algunas fuerzas, perdón, algunos trabajos pueden ser positivos, otros trabajos pueden ser negativos. ¿Listo? Veamos un ejemplito que tenga que ver con esto. Se suelta una esfera en un líquido viscoso que ofrece una resistencia de 10 newtons. Pregunta, calcule el trabajo primero del peso, la resistencia y del trabajo y el trabajo neto al descender 1 metro. La masa de nuestro bloque, de nuestro cuerpo, es de 3 kilogramos. ¿Y qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que puedes observar? Mira, tenemos un recipiente y estoy dejando caer una esfera, un cuerpo, ¿ya? Ahora, cuando cae, no va a caer libremente. Esto cae gracias a su peso, eso sí, pero mientras cae, el líquido sobre el que está sumergido ofrece una
resistencia R de 10 newton, según el ejercicio, ¿no? Y hay que calcular el trabajo que ejerce cada una de las fuerzas y el trabajo neto. A ver, primero el trabajo que ejerce el peso. Eso será igual al peso por la distancia que recorre. Y por favor, vemos que está descendiendo 1 metro, ¿no? Entonces será el peso, masa. ¿Cuánto es la masa? 3. Gravedad 10. Distancia 1. Esto será 30 joules. ¿Positivo o negativo? Positivo. Porque en este caso el peso está en la misma dirección del movimiento. Ahora, ahí, el trabajo que realiza la fuerza de resistencia R. Esa fuerza de resistencia está a favor o en contra del movimiento. Está en contra, por lo tanto le pongo el signo menos. ¿Cuánto vale esa fuerza? 10. ¿Cuánto es la distancia que recorre? 1 metro. Menos 10 joules. Ahora, también ya hemos resuelto las dos primeras partes, el trabajo del peso y el trabajo de la resistencia. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta calcular el trabajo neto, que vendría a ser el aporte de ambos. 30 menos 10, 20. ¿No es cierto? Solamente estoy sumando, teniendo en cuenta los signos. Es muy importante tener en cuenta los signos. ¿Ya? Muy bien, y ese vendría a finalizar este pequeño ejemplito. Trabajo neto, 20 joules. 30 del peso y menos 10 de la resistencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay algo más o menos tácito que hemos dicho en este momento. Y es que la fuerza ha sido o bien paralela o bien perpendicular al movimiento. ¿Listo? ¿Eso siempre va a ocurrir? No, no necesariamente. Puede ser que la fuerza que estoy aplicando forma cierto ángulo con el trayecto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo resolvemos este asunto? Necesitaremos descomponer nuestra fuerza. Sabemos que va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Cuál es la componente en X? Viene a ser F coseno del ángulo teta y F seno del ángulo teta. Estoy descomponiendo simplemente esta fuerza. Bien, entonces podríamos decir que el trabajo será igual al que ejerce la fuerza F por la distancia. Pero la fuerza F tiene dos componentes. Vamos a tener como que el trabajo que realiza la componente horizontal más el trabajo que realiza la componente vertical. Y de acá yo te pregunto, ¿cuál de estos dos se hace cero? Y la respuesta es, la componente perpendicular se hace cero. ¿Y eso por qué? Porque es perpendicular al movimiento. Recordemos que solamente nos importa las que están o bien a favor o bien en contra del movimiento. Entonces yo reemplazo por acá y puedo ordenar este término de la siguiente manera. El trabajo será igual a la fuerza, modulo la fuerza, la distancia recorrida, por el coseno del ángulo que vaya a formar la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Muy bien. Y la distancia que se está recorriendo. Muy bien. Ahora, este tipo de expresión lo hemos visto antes, lo conoces de antes, ¿listo? Tiene que ver con vectores. Ajá. Entonces, hay una forma alternativa de calcular el trabajo. Mira, el trabajo es cierto que es fuerza por distancia, pero la fuerza es un vector. Y cuando hablamos de distancia, estamos hablando de desplazamiento, el cual es un vector. Entonces, el trabajo también se calcula como vector fuerza, producto escalar, vector desplazamiento. ¿Y cómo se calcula esto también? Módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. ¿Dónde está esto más antes? Aquí está. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Vamos a anotar qué significa cada uno de estos términos para que no nos olvidemos. F viene a ser fuerza, que es un vector. D viene a ser desplazamiento, el cual es un vector también, ¿cierto? Y V, perdón, W, el trabajo. Y ahora,
Dado que el desplazamiento simplemente es un vector que une un punto inicial de un punto final, una consecuencia que se puede sacar de acá es que el trabajo es independiente de la trayectoria. No importa qué camino tú sigas, el trabajo viene a ser lo mismo. Es independiente de la trayectoria. ¿Listo? Muy bien. El trabajo no depende de qué camino tú sigas. ¿Ya? Es decir, si cuando vimos este ejercicio íbamos así en línea recta, o íbamos así saltando, o íbamos en zigzag, o como sea, lo único que importa es el punto inicial y el punto final. ¿Va? Bueno, y otra cosa tácita que hemos estado diciendo en todo esto, que bueno, que lo hemos asumido, y es que la fuerza es constante. No hemos dicho que por alguna razón la fuerza cambie, o sea más, o sea menos, o sea algo. No. Hemos dicho que hemos asumido que la fuerza es constante. Ahora, eso no siempre es el caso. Te voy a dar un ejemplo donde una fuerza no es constante. La fuerza elástica depende de la posición. Si tú estiras un poquitito un resorte, la fuerza elástica será un poquitito. Si tú lo estiras un poco más, la fuerza crecerá un poco más. Y si tú estiras muchísimo, entonces la fuerza será muchísima, ¿no? Entonces lo que quiero indicar es que la fuerza elástica depende de la posición de la partícula, si lo estiras mucho o lo estiras poco. Ahora, como puedo mostrarte en este ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Tengo un gráfico en el eje horizontal donde coloco la posición y en el, o X, ¿no? Y en el eje vertical F, la fuerza, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos indica este gráfico? Nos indica básicamente que la fuerza empieza a crecer y más grande. Poco a poco va creciendo, ¿no? Ahora, ese no era lo que habíamos estudiado antes. Simplemente decíamos la fuerza F se aplica y no teníamos razones para pensar que aumentaba o disminuía, ¿no? Ahora, podemos establecer dos puntitos. Desde la posición X1 hasta la posición X2, pues se ha generado un desplazamiento, ¿no es cierto? Y nota que se ha sombreado cierta área. Resulta que el área en este gráfico representa el trabajo. Si tú tienes una fuerza que cambia, debes graficar el eje X, la posición, versus el eje vertical, la fuerza. Y el área que está limitada por la posición 1 y la posición 2 representa el trabajo. ¿Listo? El gráfico fuerza versus posición muestra la región sombreada, ¿no es cierto? Que he graficado de rojo, ¿no? Es sombreado de rojo. Muestra la región sombreada. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esa región sombreada? ¿Significa algo? Sí. Esta región representa el trabajo. Desde el punto X1 hasta el punto X2. ¿Listo? ¿Qué tal si vemos un ejemplito con este tipo de gráficos? El gráfico muestra la fuerza aplicada a un bloque. ¿Ya? Fíjate que es una fuerza que a medida que avanzo, digamos, avanzo medio metro y he aplicado una fuerza. Avanzo un metro y la fuerza se ha aumentado. Avanzo un metro y medio y la fuerza es más grande. Avanzo 2 metros y la fuerza es de 5. ¿No? Y la pregunta es, calcula el trabajo realizado desde x igual a 0 metros hasta x igual a 2 metros. Lo cual vendría a ser que el área, recordemos que ese área de ese triangulito que representa el trabajo. Entonces, el área, que es igual al trabajo, es igual a, ¿cómo se halla el área de un triángulo? Un medio base por altura. Resultados 5 joules. Entonces, en ese proceso, en ese gráfico, se ha aplicado un trabajo de 5 joules. ¿Listo? Entonces, recuerda, la fuerza también puede cambiar. Listo. Muchísimas gracias por tu atención en este video. Nos vemos en una ocasión. Espero que te haya servido y te pediría que pudieras compartirlo. Hasta luego.